Querétaro 24/7. Bien, gracias. Las 9 de la mañana con 26 minutos. Gracias además por seguir con nosotros como todos los jueves. Está en esta mesa de trabajo el abogado y además agradezco mucho el abogado Adrián Martínez López. Él es experto en materia jurídica. Mi querido abogado, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Aurelio, ¿tú? Buenos días. Bien, gracias. Gracias además por estar con nosotros y temas interesantes, importantes, que obviamente tienen que ver con lo que está pasando en Querétaro y en México sobre estas cuestiones laborales, estas cuestiones también pues jurídicas que inciden directamente en el acontecer de la vida cotidiana de muchos aquí en Querétaro. El tema juicio político, se aprobó ya el Congreso del Estado, por unanimidad decide pues aprobar esta ley de juicio político para los queretanos. Hemos hablado también de la revocación del mandato, que por cierto está congelada un poquito, pero el tema de juicio político muchos no alcanzamos a entender de qué sirve, para qué puede funcionar o en qué momento se pudiera aplicar, de qué manera pudiera cambiar o modificar en estricto sentido lo que podría ser la geografía política o electoral de un gobierno en un momento determinado, mi querido Adrián. Sí, claro, Aurelio. Mira, aquí, como hemos comentado en otras ocasiones, tenemos la figura de revocación de mandato, que es una cuestión novedosa en nuestro estado, que ya se ha aprobado y se ha ejercido en otras entidades federativas. Aquí el tema es que es un tema ciudadano que conduce el Instituto Electoral. Sí. El tema del juicio político es un tema que se conduce con la legislatura, para el caso de gobernador, diputados y presidentes municipales. Correcto. Y algunos otros cargos de elección popular, como son los regidores. Interesante, sí, está bien. Entonces, son dos cosas diferentes. Sí, pero yo soy ciudadano y yo digo, oye, no lo hizo bien el presidente municipal, o no lo hizo bien el diputado, o no lo hizo bien el gobernador, no estoy de acuerdo, vamos a empezar un juicio político. Así es. Ellos, así de fácil, vaya. Ellos tienen que denunciar ante la legislatura, sí, porque todo el procedimiento se conduce ahí. O sea, la diferencia entre la revocación es que en la revocación puede no haber una causa legal suficiente. O sea, únicamente la voluntad del pueblo. Claro, es decir, no estamos a gusto porque claro, ya no nos cayó bien, el otro día le sacó la lengua a estos ciudadanos, entonces ya no estamos a gusto con. Y el juicio político sí implica que el funcionario, en este caso gobernador, presidente municipal, haya incurrido en una falta grave y hay que acreditarla. Pero ¿no tendría que ir de la mano el juicio político con la revocación de mandato? Fíjate que yo sí, como ¿No sería lo ideal, por lo menos? Como platicábamos la otra vez, yo sí creo que el mecanismo de revocación de mandato sí es positivo, pero está, por así decirlo, todavía en pañales y tiene muchas trabas para los ciudadanos. Sí. Yo creo que sí debe de haber un método más eficiente, más eficaz, porque la revocación, como platicábamos, se requiere un número determinado de ciudadanos que lo soliciten. Sí, yo lo entendí bien, que es un procedimiento además que se tiene que seguir ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro o ante la autoridad electoral. Esa es la revocación de mandato. Y el otro, el juicio político, ese es en el Congreso del Estado. Ese es con los diputados. Pero te preguntaba yo, esa desconexión no hace que finalmente, hay un juicio político y ¿qué más da? Exactamente. Sí. Es lo que te comentaba de que hay que eficientar ese proceso. Porque vamos a decir que tú presentas una denuncia, viene muy bien elementada, pero la persona que tú estás denunciando, el funcionario público, es del mismo partido que tiene mayoría en el Congreso. Sí. Entonces, pues el asunto seguramente no va a caminar. No va a pasar tan fácilmente. Exactamente, y como ellos tienen en ese caso una libertad de investigación, de jurisdicción, ellos muy, como dicen, con la mano en la cintura, pues, no hay elementos suficientes. Entonces tú ya como ciudadano quedas en un estado de indefensión porque posiblemente sí hay elementos suficientes, pero por una decisión política no se está llevando a cabo. Perdón, yo no quise ser majadero también, mi querido Adrián Martínez, pero me llevas entonces a decir, ¿sabes qué? Pues de nada sirve que exista una ley de juicio político en términos concretos. Y segundo, ¿cuántos juicios políticos han ocurrido en Querétaro? La vez pasada hablábamos ya más o menos del dato que han habido ya algunos casos. Ninguno ha prosperado, Adrián Martínez. O sea, se han quedado en iniciativas, va un ciudadano, hace un escrito, formaliza puntualmente lo que él quiere decir o señalar, no pasa nada. Sí, es correcto, como te decía, ha habido
infinidad de casos de denuncias Sí. de juicio político, incluso alguna reciente, pero que yo recuerde a alguna persona que se le haya destituido del cargo por un juicio político. Ninguna. No, O en que haya Querétaro, prosperado, sí, que haya procedido, incluso que se le haya dado seguimiento. Yo imagino que muchos inician, incluso políticamente, no, a ver, pues es un adversario político, Sí, ahí claro. le hacemos un caso de juicio político, empezamos, juicio político contra fulanito de tal. Se queda ahí en los medios, ahí se pierde, se archiva y hasta mañana, no pasa nada. Y el ciudadano gana poco, o sea, el Sí, ciudadano gana nada. Y pues como hemos visto en otras situaciones, pues en este tipo de cosas lo que siempre determinan es vamos a formar una comisión. Sí. Y Sí, esa lo mejor para que comisión no funcione nada en este país. nombra comités y subcomités Sí. y ahí vamos y ya se acabó el periodo de este funcionamiento, pues ya no Yo hubo escuchaba oportunidad. una declaración del PRD que decía, es importante también que vaya la revocación de mandato, que vayan de la mano, incluso más o menos lo comentaba de esa manera el dirigente estatal del PRD, pero yo, perdóname, y otra vez en la majadería ciudadana, mi querido Adrián Martínez decía, bueno, pues es darnos a tole con el dedo, o sea, diciendo, sí, hay un juicio político, hay una revocación de mandato que yo no voy a poder utilizar, que no voy a poder aplicar de manera real o de manera importante o de manera práctica para los ciudadanos, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que donde debemos de ajustar la legislación es en la parte de la denuncia y de la investigación, para que únicamente los diputados, sí, como representantes ellos emitan su juicio si es procedente o no. Pero sí debemos de agilizar esa parte, por lo que te comento, de que no, pues que investiguen y a ver, vamos a nombrar a fulano de tal presidente de la comisión para que emita la declaratoria de procedencia, etcétera, etcétera, y pues en eso nos llevamos un año, o ya no estamos en sesión y pues hay que esperar que Ya no vuelva a son los abrir el diputados, ya son periodo. los mismos, ya está terminó el periodo del gobierno. Exactamente. Y entonces poco se hace para el ciudadano, ¿no? Pues se queda ahora es que en letra muerta, como hemos comentado en algunas otras ocasiones. Bueno, hay otros dos temas que quiero también Sí, tratar los contigo. que gustes. El día de ayer circulaba en redes sociales una declaración que es del mes de febrero, efectivamente, pero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara inconstitucional la reforma contra jubilaciones que se había aprobado aquí en el estado de Querétaro. Ya no entendí cómo es que queda entonces, si sí se va a proceder las jubilaciones, si no procede el tema de las jubilaciones, como lo propuso, por cierto, el gobierno del estado para redinamizar la economía presupuestal en el municipio, en el estado de Querétaro, o cómo quedaría, mi querido Adrián? Sí, con muchísimo gusto. Mira, es un tema muy interesante. Sí. Hay que recordar que en 2015 se reforma la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro para ampliar la edad para que los trabajadores tengan derecho a una jubilación o pensión por vejez. Entonces, una fracción del Congreso del Estado promueve una acción de inconstitucionalidad Sí. y en febrero la Suprema Corte resuelve a su favor. Aquí el detalle que me gustaría que pudiéramos dejar claro es que la ley en su conjunto, la Ley de Trabajadores del Estado, no es la que se invalida. Esa ley sigue teniendo vigencia, como se aprobó en 2015, pero únicamente se declara inconstitucional un artículo, que es el artículo 133. ¿En qué parte se declara inconstitucional? Sí. Con el cambio que se propuso en 2015 y que se aprobó, tú como trabajador del Estado deberías haber cumplido la mitad del periodo que requerías para acceder a la jubilación o pensión, la última mitad en la misma institución de gobierno. Sí. Entonces vamos a suponer, si teníamos que cubrir 30 años para acceder a una pensión, Sí. a una jubilación. 30, 60, ¿no? 30 años de trabajo, Exacto. 60 años de edad. Exactamente. Los últimos 15 años los debías de haber laborado en la misma institución. Esos últimos 15 años no podías haber, por ejemplo, haber trabajado en la Comisión Estatal de Aguas o en el municipio de diferentes Querétaro. instancias. Exactamente. Y el argumento era que para reformar ese artículo es que la carga financiera de la jubilación o de la pensión va para la institución Sí, de la que entiendo. sale. Entonces vamos a suponer, si yo estuve 10 años, los últimos 10 años en la Comisión Estatal de Aguas, pero los últimos 5 en el municipio de Querétaro, la carga financiera es para el municipio de Querétaro. Sí, correcto. Entonces ese era el argumento. Ese es el artículo 133, 133. que fue el que quedó, digamos, invalidado, que genera una mayor certeza para los trabajadores. Sí, O sí, sea, claro. hay que leerlo al revés. Exactamente. Aquí tengo el artículo 133, dice en este párrafo, solo se computarán los años de servicio laborados en el ente público en el que se tramite o solicite la jubilación, siempre y cuando se acredite que al menos el 50% del periodo de antigüedad que manifieste en su solicitud se haya laborado en esa entidad pública.
Ese es lo que tú comentas. Es correcto. Y como te digo, hay un argumento válido que había presentado el Ejecutivo, pero la Suprema Corte determina, y yo coincido mucho con esta resolución, que esto viola el derecho al trabajo o a la libertad del trabajo. Oye, tú si eres un trabajador de gobierno, de municipio, de cualquier ente público, pues tú tienes la libertad, si se te presenta una oportunidad mejor, no necesariamente en términos salariales, sino a lo mejor la persona con la que es tu jefe no te llevas bien y en un municipio distinto entró un jefe que tú admiras y te invita a trabajar, pues tú con toda la libertad que te permite la Constitución puedes cambiarte a ese trabajo. Sigues haciendo un trabajo de servicio público dentro del gobierno del Estado. Exactamente. O a lo mejor pues por tu misma especialización tú empiezas a laborar, por ponerte un ejemplo, en un municipio y tú te dedicas al ámbito jurídico y obviamente va a haber más especialización a un nivel estatal. Sí, claro. Entonces, tú puedes, con la vigencia de este artículo, deberías dejar pasar ciertas oportunidades para mantenerte en un mismo empleo. O si tus hijos deciden irse a trabajar tú eres un trabajador de Jalpan y tus hijos se deciden ir a estudiar a Querétaro, pues tú ya no los puedes acompañar porque tienes que cumplir allá porque ya estás próximo. Tener tu jubilación. Exactamente. De lo contrario, perderías además ese derecho. Pierdes ese derecho. Que va en contra de los derechos de los trabajadores. Exactamente. No es así, ¿verdad? Por lo menos eso fue justamente lo que que invalidó la Suprema Corte de Justicia. Esa es la única parte de la reforma que se invalidó. Y entonces ahora sí queda que un trabajador que está en Jalpan ahora y mañana está en Ezequiel Montes y luego está en el Congreso y luego aparece en la CEA o luego está en la UCEBEC, puede también tramitar su jubilación. Pero sí hay que cumplir con los años de la reforma. Sí, claro. Los 30 de servicio y los 60 años de edad. Ahorita platicaba con mi sobrina Lucía Peña sobre este tema y dice, oye, entonces ¿yo cuándo me voy a jubilar? Los jóvenes que empiezan su actividad laboral tarde, Adrián, y que de repente dicen tienen 26, 27, 30 años y no han tenido un solo trabajo en su vida. Sí. ¿Qué va a pasar con estas generaciones? Fíjate que un muy buen amigo me comentaba de este fenómeno. Me dice, actualmente las generaciones que ahora conocemos como millennials, me dice, ellos no les interesa mucho la seguridad laboral. O sea, ellos no les interesa tanto que tengan un sueldo fijo, que tengan prestaciones laborales, que tengan seguridad social. A ellos lo que les interesa es tener un ingreso asegurado, que puede ser variable, pero que les dé sus necesidades. No ser godines. Exactamente, y que tengan libertad. O sea, libertad que a lo mejor, pues, por ponerte un ejemplo, en una empresa de diseño, a lo mejor un trabajador de 50 años se va a tardar 8 horas en crear una presentación con imágenes, video, etcétera. Y a lo mejor una persona de 23, 24 lo va a hacer en 1 hora y media o a lo mejor en media hora. Entonces él va a decir, bueno, yo ya cumplí con lo que tenía de tarea ese día, pues ya me voy. Pero eso no va en contra de la jornada laboral, eso no va en contra de los derechos también de los trabajadores. Pues como el trabajador en este caso que estamos platicando, que es el millennial, por llamarlo así. De estas nuevas generaciones. Pues él pues iba a estar ahí cumpliendo su jornada, pero no va a estar haciendo nada. Entonces, ellos tienen su derecho para decir, yo prefiero, en lugar de tener una jornada fija, que me garantices un ingreso, pues como comúnmente decimos, a destajo, ¿no? Un freelance, a freelancear, ¿no? De que trabajas 2 horas aquí, 2 horas acá, 2 horas aquí, 2 horas allá, y que no estás pensando en lo que pensábamos en las generaciones anteriores, de tener un trabajo que te pudieras quedar 20 años. Yo me acuerdo de mi papá, que en paz descanse, decía, mira, hay que terminar la universidad. Terminando la universidad, te casas. Después de que te cases, puedes tener chance de tener una casita, un carrito y un trabajo, y ahí te quedaste el resto de tu vida. Y ya con eso, Sí. Así eran esas mentalidades. Era otra generación. Ahorita parece que está viendo una película de los años 50. ¿verdad? Sí. Retomando lo que me decía este amigo, ellos, por ejemplo, su interés, como te digo, es que puedan desarrollarse cómodamente en un espacio, pero ellos, por ejemplo, ya no aspiran a una casa. Ellos dicen, a ver, yo adquirir una casa es un gasto de mantenimiento, etc. Sí, mejor vivo con mis papás. Mejor vivo con mis papás. Ajá. ¿Me ves? O comparto un departamento con algunos amigos. Sí, me voy a buscar. Tengo 2 o 3 roommates, ahí nos dividimos la renta, nos sale mucho más barato. En el tema del vehículo lo mismo, pues hay aplicaciones, me sale más barato estar en taxi o con alguna de las aplicaciones. Sí, me sale más barato que estar pagando la mensualidad del carro, el seguro, la gasolina, pagar estacionamiento. Son formas diferentes. Exactamente, que para algunas generaciones pues pensamos de una forma distinta. Alguna vez yo tuve oportunidad de platicar con un viejo amigo, también experto en materia laboral, John Holloway, que hablaba y decía, no se espanten si no hay una jornada laboral de 8 horas. Y le preguntas
¿Y por qué? Porque la gente va a tener que aprovechar su tiempo libre incluso para otras cosas, y porque además la jornada de 8 horas no te hace pensar que realmente tienes una sociedad más productiva. O sea, tú puedes estar 8 horas en una empresa y no por eso vas a ser más productivo. Se trata de optimizarlo para que, como tú bien decías ahora, en 2 horas, 3 horas, y en ese momento acaban lo que tienen que hacer y tienen más tiempo libre para poder hacer otras actividades, Adrián. Sí, y mira, retomando ese tema, me ponían como ejemplo, en una empresa de telemercadeo, que la mayoría son jóvenes, no encontraban cómo estimularlos. Nosotros pues estamos acostumbrados al premio de puntualidad, a la despensa, etc. El Godín, sí. Exactamente, Sí, entonces sí. a alguien se les ocurrió, mira, vamos a permitirle que la persona que más vende esa semana, la siguiente semana se transmita en la planta, en las bocinas que todos escuchan, su lista de favoritos del Spotify. Sí. O sea, su música favorita. Sí, o claro. sea, ese es su premio. Sí. Y eso le sirvió para incrementar la productividad, etcétera. O sea, es una generación que trae una perspectiva y una óptica completamente distinta. Sí, claro. Y en algún momento va a haber que ajustar la ley laboral también para ese tema, porque como te insisto, son condiciones completamente distintas a las que había hace 10 años, hace 20 años. Qué contradicción. Y pienso yo en términos de la definición de la política pública, ¿qué conviene más? ¿Seguir haciendo hospitales, seguir haciendo, asalariados del Seguro Social que puedan tener una seguridad social, o tendrán que buscar en una perspectiva diferente donde mejor los empresarios se les obligue a pagar un seguro de gastos médicos mayores a sus trabajadores, ¿no? Sí, es un reto muy grande porque va a haber un abismo, por así decirlo, entre las generaciones que están próximas a jubilarse en temas de salud, porque es una generación que desgraciadamente trae muchos problemas, como es la diabetes, la hipertensión, los hábitos del tabaquismo, etcétera. Exacto. Y yo pienso que pasando ese abismo va a haber una época que va a haber que ajustar este tipo de regulaciones, porque las generaciones que vienen atrás de nosotros ya traen una conciencia completamente distinta. O sea, por ponerte el caso del tabaquismo, de la nutrición, del sedentarismo, ellos ya traen una perspectiva completamente diferente. Incluso yo creo que las edades de jubilaciones pues van a ir aumentando, o sea, ya no van a ser 60 años, sino 65 años. Caray. 75 años. O sea, van a estar peor. Sí, bueno, peor Peor, ¿no? desde nuestra óptica, Sí. porque nosotros ya a los 50 años viejitos, pues sí. ya estamos, ya me quiero jubilar. Sí. Y ellos, pues, como vemos, van a estar muy sanos a los 50 años. Van a estar, pues como ellos, como te digo, tienen más oportunidad de viajar, de conocer, de tener un ambiente más agradable. Interesante, la sociología del trabajo, ¿no? Sí, exactamente. La sociedad. Bueno, finalmente, y además agradecerte aquí tu presencia, mi querido Adrián Martínez. El tema, ya se acercan los procesos electorales en el Estado de México. Hoy escuchaba yo el asunto de Morena y de las implicaciones con el tema del dinero. Había también incluso representantes importantes de Morena, diputados de Morena, que decían que el dinero, todo esto era una fabricación que está haciendo el gobierno de Veracruz, de Miguel Ángel Yunes, para favorecer al PRI finalmente en esta posibilidad electoral en el Estado de México. ¿Cómo adviertes, cómo ves el proceso? ¿Cómo crees que pueden ser los resultados? Ya hay también encuestas que se están publicando. Ayer el Financiero publicó una importante. Le dan casi toda la ventaja a Alfredo del Mazo. ¿De veras, Alfredo del Mazo, que pueda ganar el Estado de México? Fíjate que por tema de encuestas, pues aparentemente sí, incluso ha estado repuntando. Parece que los ataques que ha recibido la segunda contendiente, que es Delfina, han servido. La verdad es que los tercero y cuarto, por así llamarlos, yo creo que quedan descartados, que es Juan Cepeda del PRD y Josefina Vázquez del PAN. Sí. Entonces yo creo que tenemos la lucha entre el PRI y Morena. En tema de encuestas, sí creo que va adelante y parece ser que Alfredo del Mazo puede resultar ganador, pero hay un tema que no hemos comentado aquí, que el PRI va en alianza con el partido Nueva Alianza. Ajá. Que esto es la parte política de los trabajadores y de su sindicato. Sí. A mí me llamó mucho la atención, no sé si recuerdas, que personas muy importantes del sindicato estuvieron con Delfina. Sí. Hace unos 10 días aproximadamente. ¿Cómo no? Entonces, una parte importante de la estructura del partido para el día de la elección, pues obviamente son los maestros y lo que este partido de Nueva Alianza le representa. A mí esto me genera cierta incertidumbre de que haya la posibilidad de que el día de la elección
ellos apoyen a la A candidata Delfina y no a Alfredo del Mazo. Exactamente. O sea que tú sí crees y consideras que existe la posibilidad de que Delfina Gómez pueda ganar Sí. el gobierno del Estado Sí. de parte de Morena allá en el Estado de México. Sí, lo veo viable si tomamos en consideración. Lo posible. Sí, es posible, más que coincide de esta reunión más bien de esta manifestación de apoyo que le dio el yerno de la maestra Elba Ester y uno de sus colaboradores más cercanos a Delfina, con algunas resoluciones judiciales que el Poder Judicial ha emitido a favor de la maestra Elba Ester. Sí, correcto. Entonces, pues digo, tú sabes que en la política no hay coincidencias. Sí. Entonces es un tema que se va a poner, pues como dicen, de final de fotografía. Sí, Yo la verdad, el tema de las encuestas, sí son orientadoras, pero todavía, no pronóstico definen. reservado, pronóstico Sí, reservado en el Estado de México. Digo, no para echar las campanas al vuelo, y a mí me parece, por lo menos desde la perspectiva para los vecinos y habitantes del Estado de México, la propuesta de Alfredo del Mazo, a mí no me significa mucho ni nada. Escuché la de Delfina Gómez en la entrevista con Denise Merker y también me parecen desarticuladas, la de Josefina Vázquez Mota, o sea, una pobreza política electoral impresionante que me parece va a provocar que poca gente salga a las urnas en este proceso, Sí, mi querido Adrián. fíjate que el tema que comentas le acabas de dar en el clavo, por así decirlo, que ya alguna vez lo comentamos, es que no hay una propuesta. O sea, por el tema de seguridad pública, por mencionar alguno. Sí. Ninguno de los candidatos ha hecho una propuesta concreta de cómo va a mejorar la seguridad en el Estado de México, que sabemos que es un foco rojo, no en el tema de crimen organizado, ni de ejecuciones, ni de narcotráfico, pero sí de actos de corrupción de las policías municipales y estatales. Sí, fuerte, De, de robo en transporte público, de robo a casa habitación, de asalto a transeúntes, etcétera, etcétera. Y a veces nos olvidamos y pensamos en Chihuahua con el tema ahí de las maquiladoras y del campo algodonero, etcétera, pero olvidamos que el Estado de México es el lugar número 1 en feminicidio. Entonces, te insisto, hay problemáticas. Sí, no hay una sola propuesta que yo te pueda decir de momento, y creo que pocas personas lo pueden hacer, de los candidatos, de decir, oye, su propuesta de seguridad pública se me hace muy consistente y sí puede mejorar, etcétera. Sí, claro. Pues ahí hay un tema, hay una problemática, ya lo veremos. Ya el próximo mes de junio se llevará a cabo justamente este proceso electoral y ahí sabremos qué es lo que pasa, qué es lo que significan los candidatos, las propuestas, las acciones, la congruencia política en un momento determinado para los mismos ciudadanos que tendrán que salir a las urnas, que espero que sea de esa mejor manera y no que tengamos que salir a palos y a pedradas a defender lo que queremos que sea justo o claro o hasta democrático en un momento determinado, mi querido Adrián, ¿no? Sí, exactamente. Pues como te digo, la sociedad es la que debe de promover el cambio, no los políticos. Entonces, si vamos a dejar la decisión en el acarreo o pues en las estructuras corporativas, etcétera, pues van a seguir las cosas exactamente siendo igual. Además, dicen muchos, la antesala de lo que puede ser el proceso electoral del 2018, que también ya está en juego, ¿no? Sí, exactamente. Pues desgraciadamente, pues como se perfila la elección del año que entra, que es la del presidente de la República, pues también parece que no va a haber muchas propuestas de cambio, innovaciones, sino nada más van a ser ataques. Flaca la caballada, ¿no? Así es. Gracias, Adrián Martínez. Teléfono, ¿dónde te podemos ubicar o localizar para alguna gusto. consulta? Estoy en el 044-442-359-4141. Como siempre, muchas gracias, mi No, querido al Adrián. contrario. Que tengas buen día. Igualmente. Adrián Martínez López, abogado, especialista también en materia jurídica, siempre a su disposición para que usted, si tiene alguna consulta, alguna duda, pueda acudir también a través de su despacho con un equipo también de abogados y iniciar estas causas en favor de usted, si nos sintoniza y nos escucha a través de Querétaro 24/7 Noticias. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más.